Por escrito. Por escrito. Radio Anáhuac 1670 AM. Bienvenidos una vez más al programa Por Escrito. El día de hoy nos acompaña. ¿Qué tal? Súper bienvenidos, Cecilia Durán Mena, mucho gusto. Los saluda también con mucho gusto, soy Raúl Sanz. Un servidor, Juan Carlos Padilla, nuestras redes sociales, mi querido Raúl. Por supuesto, síganos, como siempre, la invitación está presente para que estén con nosotros en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook Por Escrito MX, en Instagram, @revista Por Escrito, Twitter, @por escrito _. Todas las redes sociales ya las conocen ustedes, también en Spotify, en YouTube, en nuestros canales, y sobre todo los invitamos a que nos sigan a través de Código Libre. Recuerden que cada miércoles a las 9 de la noche sale una nueva emisión. Síganos, por favor. Para nuestros pretextos literarios voy a invitar a Cecilia, al regresar ahorita al programa, que cante una canción, por favor. No quiere. Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Mi querida Ceci, ¿No quieres que cante? acuérdate. Ay, sí, acuérdate de Acapulco, mi querido Juan. Acuérdate de Acapulco, mi querido Raúl. Es la tierra de Dios y María Santísima. Punto, se acabó. Es el pedacito de cielo que hay en la tierra, y que a mí me digan que el paraíso terrenal estaba en otro lado, no crean nada de eso. Acapulco, tierra bendita. Acapulco, tierra sufrida. Acapulco es hoy nuestro pretexto literario, y como ustedes saben, amo al puerto por adopción. Es mi segunda casa, es el amor de mi vida, verdaderamente. Sí, pretextazo literario el que tenemos el día de hoy. De hecho, les iba a comentar a nuestros radioescuchas que seguro se han dado cuenta que el fondo de donde está ahorita Ceci ya es distinto a los de muchos capítulos desde que empezamos con estas sesiones virtuales para todos ustedes. Lo que tenía precisamente atrás de ella Ceci era Acapulco. Entonces, sabemos el cariño que le tiene Ceci. Yo también, particularmente, me fascina. Si puedo decidir a qué lugar quiero ir en vacaciones cuando se trate de la República Mexicana, siempre va a ser una opción para mí. Es un destino, es un pedazo de cielo, como bien lo dice Ceci, es un paraíso. Lamentablemente, en el contexto pues que tenemos que tocar también sobre este fantástico lugar, es la situación actual, ¿no? Un lugar que se ha llenado de violencia en los últimos años, recientemente, lamentablemente muchos muertos, uno de los lugares que además se considera de los más peligrosos en el mundo, no solo en México, sino en el mundo, y es una gran tristeza porque este lugar, un lugar tan paradisiaco, tan bello, en el que se supone que debe haber alegría todo el tiempo, y con la historia que tiene Acapulco, que esté en esta situación. Entonces, pues este es nuestro pretexto literario el día de hoy, Acapulco. Yo no puedo decir mucho de Acapulco porque, salvo ahora que nos invitó Ceci a su casa, donde se puede ver toda la bahía, lo que me impresionó mucho. En realidad he ido pocas veces. Lo que sí puedo decir es otros lugares dentro del estado de Guerrero que son muy interesantes, muy peligrosos o muy difíciles. Ya hablaremos de ellos también. Estoy hablando de Taxco Guerrero y estoy hablando también de Tlapa Guerrero, donde hice mi servicio social. Si Acapulco es el paraíso, Tlapa es el infierno, así lo puedo yo decir, no solo por la temperatura, aquí no alcanza, y es el gran contraste. Tenemos una cordillera, es mucha montaña, hay mucho calor, hay mucha droga, hay mucho comercio en Acapulco, y también es el paraíso, pero el paraíso tanto para los que sufren poco como para los que sufren mucho. Y por eso es un gran pretexto literario el día de hoy Acapulco. Es que fíjate que Acapulco tiene todos estos contrastes. Hay Acapulco para todos. Hay Acapulco desde Caleta hasta Punta Diamante. Hay inspiración porque Acapulco durante muchísimos años, sobre todo para los más jóvenes de nuestros radioescuchas, fue
el paraíso del jet set internacional. Es decir, aquí venían de luna de miel todas las grandes parejas, los reyes eméritos de España vinieron a pasar su luna de miel a Acapulco, los Kennedy, John y su esposa. Jackie Jackie, Kennedy. gracias. John y Jackie fueron a pasar ahí su luna de miel. Muchísimas estrellas de Hollywood compraron y tuvieron casa en Acapulco. Bueno, Tarzán, este famosísimo Johnny Westmuller, tenía su casa en Acapulco. Es que llegaban a filmar, porque además Acapulco es pretexto literario y pretexto cinematográfico también. El James Bond ocupó los escenarios de Acapulco. Y es que, a ver, ¿cómo no? Si Acapulco de veras tiene para llenarle el ojo a propios y a extraños. De acuerdo, completamente de acuerdo con todo lo que acaban de comentar. Primero, pues complementando, es cierto que hay Acapulco para todos. Está el Acapulco, las bahías, que pues es para cierto sector socioeconómico, y el turismo es lo que ha ido haciendo que crezca tanto Acapulco hacia otros sectores. Como bien lo dice Ceci, el que más recientemente ha tenido un desarrollo muy notorio, obviamente, es el de Acapulco Diamante, donde es el sector turístico por excelencia hoy por hoy, ¿no? Muchísimos años fue ahí la costera de Miguel Alemán, ¿no? El Acapulco Dorado, por supuesto, con tantos hoteles famosísimos que muchos de ellos hasta arquitectónicamente los conocemos, ¿no? Como lo que creo que ahora es el Ritz, ya no me acuerdo cuál es, pero que durante muchos años fue el Gran Hotel de Acapulco y era el ícono al que todo mundo visualizábamos en las películas. Y hablando de películas también, pues añadiendo a lo que ya nos comentaba Ceci, era el lugar predilecto en los años 50, en los años 60 de muchísimos artistas. Entre ellos ya nos habló Ceci desde el presidente, de su esposa, de los reyes, pero también cuántos actores de Hollywood su lugar de preferencia para irse de turismo era precisamente Acapulco. Elvis Presley pasaba muchísimas vacaciones aquí, Marlon Brando también lo hacía, Marilyn Monroe, hay ahí hasta escenas donde está precisamente con, pues con los clavadistas viendo este gran espectáculo que ya lo platicaremos también en su momento. Y les recomiendo, hay una película de Cantinflas que se llama Pepe. No, pero esta es de las que hizo en Estados Unidos para Hollywood, Pepe. Ay, wow. Recordemos que hizo dos, La Vuelta al Mundo en 80 días y hizo luego Pepe. En esta de Pepe, pues ahí se codeó con grandes estrellas de Hollywood. Tony Curtis, Jack Lemmon, aparecen muchos de ellos. Y precisamente en estas escenas se ve cómo vivían los hollywoodenses, los grandes actores en Acapulco y cómo lo sentían propio. Y son de esas escenas que te hacen sentir un Acapulco nostálgico, que aunque no lo hayamos vivido, yo no lo viví en los 50, 60 y ninguno de los que estamos aquí platicando, ¿sí? Es un Acapulco que te genera esa nostalgia, ¿no? Ha ido cambiando mucho Acapulco, yo no voy a decir si para bien o para mal, pero ha ido cambiando, esa es la realidad. Entonces, eso tiene también este lugar paradisíaco, la nostalgia de lo que se vivió y de lo que se vive ahora. Yo no podía creer por qué a la gente le gustaba tanto Acapulco. Yo lo que veía en televisión eran imágenes de la playa llena, una arena pues tampoco demasiado especial o comparativa, por ejemplo, con un Cancún, hasta que tuve oportunidad de verlo desde arriba. Y efectivamente mencionaba muchas anécdotas que ya nos irá también contando Ceci, ¿no? La manera en que hicieron la carretera, la autopista del Sol, que también es una historia completa para que llegara a Acapulco. En fin, un montón de anécdotas. Estaba yo también recordando el famoso magnate Howard Hughes. También tenía su casa en Acapulco y de hecho muere en Acapulco. Para los que no vieron la película El Aviador, interpretada por Leonardo DiCaprio, en mi opinión, su mejor actuación, incluso en mi opinión, por encima de Revenant, debió ganar el Oscar en esa película. Interpreta precisamente a Howard Hughes, el magnate de la aviación. En fin, hay muchísimo pretexto literario en Acapulco y ahora se entiende por qué Acapulco es Acapulco. Acapulco para el Pacífico es lo que el puerto de Veracruz era del otro lado en el Golfo de México, donde también hay historias de piratería, donde también el mar cuenta. Y vaya, delicioso. Quizá porque no tuvimos vacaciones de verano, escogimos por primera vez una ciudad en México y esta, pues, Acapulco. Y es que, cómo no, Juan Carlos. Mira, Acapulco
por esto que decían que antes de la autopista del Sol, estaba más cerca de San Francisco o de Los Ángeles que de la propia Ciudad de México. Y Acapulco siempre ha sido muy internacional porque teníamos el comercio con la nao de China, con el galeón que venía de Filipinas, en fin, Acapulco, por eso es por lo que fue siempre tan cosmopolita, tan internacional, tan cercano, porque a nosotros nos dividía pues la Sierra de Guerrero, y por eso es por lo que siempre estuvo tan internacionalizado el puerto y el puerto de mis amores. El puerto de tus amores, mi querida Ceci. Efectivamente, Acapulco representa muchas cosas para los que lo hemos visitado. Es amor, es enamorarte del lugar, es vivirlo, es sentir el sol en la piel, es disfrutar el agua. Son muchas cosas. Incluso hay mucha cultura también. Hay muchos museos que Ceci en el guión nos hizo favor de compartirnos. A ver si más adelante, porque se nos empieza a terminar el tiempo de esta sección, pero a ver si más adelante podemos platicar un poco de los museos que existen también en Acapulco. ¿Cierto, mi estimado Juan Carlos? Pues sí, yo solo quiero contar dos chismes de los dos aquí presentes. Uno, decir que a Raúl le gustaba mucho volar hacia Acapulco y a Ceci lo que le gusta es mucho remar en la bahía de Acapulco. Sí. Esas cosas no las conocían y vamos ahora a nuestra sección de lo desconocido. Autor desconocido. Hoy, en esta sección de lo desconocido, quiero platicarles sobre las curiosidades de la Ópera de Sydney. Hay 14 curiosidades acerca de este edificio que alberga la ópera justamente en Sydney, en Australia. Y es que fíjense nada más. La primera es que posee un cristal único en el mundo. Y esto es debido a que se mandó a hacer y diseñar exclusivamente desde Francia para poderlo utilizar. Así que ningún otro edificio en el mundo posee este diseño y eso es lo que le brinda una gran exclusividad al edificio. Bueno, la segunda, al construir la Ópera de Sydney, se pasaron de algunos millones. Qué raro que nos pasemos con el presupuesto, ¿verdad? Cuando estamos construyendo algo. Pero bueno, lo que pasa es que el dinero que tenían previsto para hacerlo era para que la construcción se hiciera en un tiempo determinado, pero la obra demoró un poco más de lo esperado. Al final terminó costando, escuchen esto, alrededor de 102 millones de dólares australianos, cuando realmente había un presupuesto de 7 millones. Ay, así que se pasaron bastante. La tercera curiosidad es que la Ópera de Sydney se construyó sobre un fuerte. Se creía que se utilizaba como una posición estratégica en la bahía. Entonces, es algo muy lindo, es un edificio emblemático de la ciudad de Sydney, precisamente porque al llegar este lugar domina toda la bahía de Sydney. La cuarta curiosidad es que la construcción fue inaugurada nada más y nada menos que por la emblemática reina Isabel II el 20 de octubre de 1973. Aparentemente se construyeron 3 edificios, aunque por su diseño y la estructura da la impresión de que es uno solo. Además, colaboraron más de 10,000, escuchen, más de 10,000 trabajadores para poderlo construir y hacerlo realidad. La quinta curiosidad es que la Ópera de Sydney es considerada como una de las más grandes, ya que cuenta con 187 metros de largo y 115 de ancho. Esto es mucho más grande que un campo de fútbol. Además, se asienta sobre aproximadamente 5,798 hectáreas. Posee, el sexto es que posee el instrumento de música más grande del mundo. Y nos referimos al órgano que se encuentra adentro, que se compone de 10,154 tubos. Bueno, la sala más grande, este es el sexto, es conocida como la sala de conciertos, ya que a pesar de tener 6 salas para espectáculos, esta es la más grande y tiene una capacidad de 2,679 asientos. La octava es que aproximadamente se cambiaron alrededor de 15,500 focos de luz para la Ópera de Sydney. La novena es que la primera persona en cantar ahí se llamaba Paul Robson, que es algo curioso, ya que la construcción no estaba lista y aún así se decidió interpretar para los trabajadores de la construcción que ese día estaban ahí almorzando.
La 10ª curiosidad es que en los años 80 ocurrió un accidente que varios lo tomaron como una situación sumamente cómica. Se trata de que una gallina cayó encima de un músico de la orquesta en plena obra. La 11ª es que utilizaron 350 kilómetros de cable de acero para la construcción del edificio. Es decir, si extendiéramos ese cable, podríamos llegar de Sydney a Barcelona. La 12ª es que el diseño del techo arqueado del lugar, se puede decir que es Utzon, el diseñador de este edificio, se inspiró pelando una naranja y además tomando como referencia las hojas de una palma, de templos mayas, qué curioso, y de algunos caracoles. La 13ª es que este arquitecto danés, Utzon, tuvo problemas con el gobierno de Australia durante la construcción del edificio, por lo que nunca más volvió, así que nunca pudo ver su obra terminada. Qué pena, ¿no? Y la 14ª es que el concierto con más asistencia de la Ópera de Sydney fue una presentación de la banda Crowded House en 1996, calculando aproximadamente 250,000 personas en el público. Sí, la Ópera de Sydney es uno de los edificios más emblemáticos, no solamente de la ciudad, sino de Australia. Conversaciones. Muy bien, mi querida Ceci, tú que eres la más nostálgica de esta ciudad, creo yo, ¿no? Ay, Aunque sé que a Raúl también le gusta mucho. ¿Cómo empezamos la conversación el día de hoy? mira, déjame platicarte de este libro que tengo aquí en mis manos. Si se fijan, es un libro que casi se está deshaciendo y es un libro que se llama Acapulco de mis sueños. Tuve la fortuna de encontrar en estos lugares de tesoro de libros de viejo, que es un libro que se llama Acapulco en el sueño, de Tario. Las fotos son nada más de la grande Lola Álvarez Bravo, y verdaderamente se ven fotos de este Acapulco viejito, de este Acapulco de los 50, del Acapulco del Jet Set, y la verdad es que Tario, con la pluma que tiene, siempre incisiva, siempre misteriosa, siempre como de un arenque rojo, digamos, siempre pensando que nos va a llevar a un lugar y nos va a llevar en realidad al otro. Por ahí podríamos empezar. Este es un libro raro, es un libro de colección, pero es un libro precioso porque se pusieron de acuerdo tanto Lola Álvarez Bravo como Otario para rendirle un homenaje a esta ciudad que verdaderamente era una explosión cosmopolita en aquellos años, y dejar testimonio de ella, ¿no? Me gusta que has empezado con Tario. Confieso que yo no lo he leído, no lo conocía, y pues metiéndome un poquito a partir del guión sobre lo que él hacía. Este libro que precisamente pues tú nos estás presentando llama la atención porque, como bien se menciona, es un collage, ¿no? Un collage de imágenes paradisíacas de lo que se veía, se podía ver, ¿no? En ese momento en Acapulco cuando lo visitabas. Y algo que me gusta de Tario, y de hecho pues ya me hiciste la invitación con el guión a leerlo, porque pues resulta que es un tipo que escribe las cosas que a mí me gustan leer. Precisamente habla de cosas oscuras, como ya se mencionó Ceci. Es un tipo que tiene obras de noche, de oscuridad, de fantasmas, de este tipo de narrativa, y obviamente Acapulco en el sueño que ya nos decías. Incluso se le considera como él o uno de los precursores de la narrativa fantástica, ¿no? En México. Entonces, eso es interesante, no siempre te enteras de quién es el precursor de la narrativa fantástica, que luego tampoco tenemos tanta narrativa fantástica en México. Tenemos otro tipo de literatura sumamente enriquecedora, pero luego es un poco complicado encontrar tanta literatura de este tipo. Entonces, hablar, ¿no? Que fue un autor marginal en su momento, que no fue tan destacado ni reconocido, sino hasta mucho tiempo después. Entonces, pues se antoja leer precisamente a Francisco Otario, que además tenía su seudónimo, ¿cierto? Francisco Peláez. Así es. Así ¿no? es. Y además fue muy amigo de Octavio Paz, y Octavio Paz lo recomendaba mucho, pero luego efectivamente se fue como disolviendo. Perdón, Juan. No, está bien. De hecho, justo recordaba que cuando hablamos de Octavio Paz, tú nos contabas una anécdota de lo que decía Octavio Paz de Tario, precisamente.
Y haciendo alusión a lo que decía ahorita Raúl, es curioso que en México no haya tanta literatura fantástica, teniendo un antepasado geográfico entre olmecas, mayas, aztecas y más, eh, con tanta mitología. Es Ujú. quizá curioso, nos hemos occidentalizado, por no decir europeizado demasiado y a veces dejamos pasar muchas cosas. Claro, estoy pensando en la importancia que tiene el colibrí en Cuernavaca. No sé si haya algún animal representativo en Acapulco, pero bueno, lo que sí hay en el estado de Guerrero, representativo y muy importante desde la colonia, es la plata. Precisamente en Tasco Guerrero, que es un lugar de mucha mina de plata, es donde, bueno, no en Tasco precisamente, pero ahí nacería Juan Luis Ruiz de Alarcón y Mendoza, quien también, bueno, podemos decir que era español, pero bueno, nació en territorio nacional. Eh, un autor con una gran calidad artística, aunque no escribió demasiado, y que también tenía sus simpatías y sus enemistades, con Lope de Vega, por ejemplo. Él pues nace en esta región y lo que quiero enfatizar es la importancia que tiene esta región desde entonces, desde tiempos de la colonia. Finalmente Acapulco es tan conocida mundialmente y tan famosa por todos estos elementos que la van a ir constituyendo. Y fíjate, Juan, que tú decías hace ratito y que se desconoce de Acapulco, porque cuando pensamos en Acapulco a lo mejor pensamos en, pues, en reventón, en fiesta, en playa, etcétera, pero hay cosas muy interesantes. ¿Por qué? Porque hubo muchos artistas que se fueron a vivir para allá o que tuvieron casa allá. Por ejemplo, Frida Kahlo y Diego Rivera tuvieron allá casa, tienen una casa en Las Brisas y tenían una casa en el Acapulco Viejo y hoy se pueden visitar esas casas, es parte de los museos que se pueden visitar allá. También se puede visitar el Fuerte de San Diego. El Fuerte de San Diego es una maravilla lo que han hecho, recientemente lo restauraron, tiene todas las salas con aire acondicionado, entonces es muy padre porque cuando tú entras vas recorriendo el fuerte y vas entendiendo la historia desde antes de que llegaran los españoles y luego cómo todo el comercio que llegaba en la época colombina fue gran polo de desarrollo para Acapulco, luego cómo los piratas hicieron que los españoles buscaran otras rutas y luego más adelante, cómo los estadounidenses preferían llegar de Nueva York a la costa oeste, digamos, a la parte de San Francisco y a la de San Diego y de Los Ángeles, preferían darle la vuelta al canal de Panamá, llegar por Acapulco, que cruzar Estados Unidos porque era mucho más tiempo, era más riesgoso y era más caro. Y eso le dio mucho auge al puerto y eso también le dio mucha, ¿cómo te diré? Como mucho pretexto artístico. Por lo tanto, hay mucha producción artística en Acapulco. Aquí valdría la pena, perdón que te interrumpa, Raúl, Adelante. justo aclarar eso. El tema de en 1914 es cuando se termina de construir el canal de Panamá y era estratégicamente comercial para Estados Unidos. Recordemos que el comercio con Europa tenía necesariamente que hacerse desde de Europa a el puerto de Veracruz, que quizá Veracruz pueda ser otro gran pretexto Uy, literario. sin No duda. le iban a dar toda la vuelta al continente. Esto también le permite a Panamá configurarse como un país relevante que además comparte los colores de Estados Unidos y las estrellas en su bandera, y esto también le va a dar a Acapulco una importancia comercial mucho mayor a la que tenía. Sí, sí, correcto. Y hace rato me quedé pensando cuando Juan Carlos ya nombraba a Juan Ruiz de Alarcón, un escritor pues moralizante, ¿no? Que hacía mucha Mm. crítica de la sociedad, de los vicios de aquella época. Algo que me llama la atención de autores, en este caso estamos hablando de un autor novohispano, pero de muchos autores que tienen
relación con Acapulco y que hoy los vamos a ir mencionando, en su mayoría abogados, estudiaron derecho, no hay ahí una familiaridad. Obviamente por la época se prestaba cuando tenías la oportunidad de irte superando y tener una carrera universitaria, la gran mayoría elegía precisamente el derecho, ¿no? La abogacía, de ahí pasaban a la política y a otros grandes puestos, lo que me lleva a hablar ahora de Antonio Velasco Piña, que por cierto, pues es Sí. uno de los cofundadores de Ciudad Universitaria, nada más y nada menos, ¿no? Entonces, importante hablar desde cierto punto de vista de él. Obviamente también estudió Derecho, que es lo que estoy haciendo mención. Un tipo completamente nacionalista. Y eso es relevante, un tipo que él sí nació en Guerrero y después obviamente se va a Ciudad de México y entonces empieza a tener este crecimiento, esta sensación, este nacionalismo ferviente, que de ahí además él pues va a rechazar entre unas cosas la religión católica y va a abordar fuertes temas sobre todo de la época prehispánica, muy enfocados a los aztecas, a los mayas en sus escritos. Se va a declarar a sí mismo como marxista, va a criticar, va a rechazar la democracia liberal, el estalinismo por otro lado, y él va a crear algo que se le llama la nueva mexicanidad, ¿no? Esta lucha cívica no armada, pacifista, espiritual desde otro punto de vista. Entonces, un personaje importante, también estuvo muy metido en los movimientos estudiantiles, particularmente los de los años 60, e incluso entre tantas obras que él escribió, pues podemos encontrar precisamente la de 2 de octubre, no se olvida, ¿no? Entonces, creo que es un personaje importante también que está estrechamente ligado a Acapulco. Bien, tomar también aquí en consideración, quiero pasar ahora a Ignacio Manuel Altamirano, que también nace en la región más de la montaña, en la región más indígena. Estamos hablando de 1834, cuando México ya es independiente, pero está empezando a configurarse. Y quisiera, más allá de decir las obras, que valdrá la pena por supuesto mencionarlas, de Manuel Altamirano, un poquito hacer la referencia de este contraste que ofrece alrededor de Acapulco y en todo el estado de Guerrero las comunidades indígenas que todavía viven ahí y que están un poquito atrapadas en el tiempo y en la economía. Voy a trasladarme ahorita un poquito a Tlapa para decir por qué este lugar es un gran infierno. Ahí tuve oportunidad de hacer el servicio social y Tlapa alcanza temperaturas de 40 grados centígrados, llueve poco, y la gente está un poquito atrapada porque no hay mucho acceso a educación, no hay muchos accesos públicos, y sin embargo es lugar donde hay muchísimo cultivo de droga que también alimenta toda la parte turística de Acapulco en esa parte oscura que también tiene la ciudad dentro de sus festividades y dentro de su entretenimiento. Esto hace al estado de Guerrero un estado peligroso, un estado necesitado y al mismo tiempo un estado con una de las ciudades más bonitas que hay en este país. Y este contraste es importante, valdrá la pena leer también a Altamirano. El Zarco es quizás su obra más conocida, pero también tiene Clemencia. Yo la leí en la secundaria. La Navidad en las Montañas, Rimas, Antonia y Beatriz, Atenea, Cuentos de Invierno, Crónicas de la Semana, la literatura nacional y paisajes y leyendas, tradiciones y costumbres de México, que es muy importante reunir cuando hablamos de autores mexicanos, porque México no solo es la ciudad, es todo este vasto territorio que tiene tantos contrastes. Y fíjate que yo quisiera hablarles ahora de una autora mexicana, Luisa María Puga. Ella no nació en la Ciudad de México, sin embargo se fue muy chiquita, recién acababa de perder a su mamá. Se fue a vivir a Acapulco y toda la vida le tuvo miedo al mar. Toda la vida le tuvo miedo al mar. Entonces ella, a diferencia de lo que podría ser mi experiencia, padeció mucho vivir en Acapulco. Después ella estuvo viviendo en Kenia, se fue becada a vivir a Nairobi, después estuvo viviendo en Roma y siempre, digamos, ella tuvo siempre una escritura muy atormentada porque siempre vivió cerca del mar y siempre le tuvo pánico al mar. Y su obra pues, más representativa son Las posibilidades del odio. Ella ganó el premio Villaurrutia, murió grande, murió con mucha artritis, pero es una referencia siempre porque ella escribe del mar y escribe del miedo que le tiene al mar. Es interesante leer a Luisa María Puga.
La entiendo, hay una similitud en mi vida, yo también le tengo miedo al mar, pero al final siempre hay una atracción a aquellas cosas que le tienes miedo y por una u otra razón te acabas acercando a esos destinos. Entonces, a mí me encanta Acapulco, pero me encanta desde la arena, nada más ver el mar de lejitos, ¿no? Entonces, podría haber esa relación con ella. Un autor que me parece interesante mencionarlo, que se me antoja leerlo porque no lo he leído, no sé si llamarlo folclórico, no sé cómo llamarlo, pero es a José Agustín. José Oye, Agustín, este autor que pues nace originalmente, es de Guadalajara, pertenece a lo que se le conoció como la literatura de la onda. ¿Qué es esto de la literatura de la onda? Pues que combinaban en sus escritos, ¿no? Una mezcla también del rock and roll, de las letras del rock and roll de los años 60, pues que ya sabemos que en México fueron buenas, fueron fuertes, hay personajes muy destacados hasta el momento, Enrique Guzmán, Alberto Vázquez, César Costa, entre todos los grandes, que un tipo de estos diga, en mis escritos, en mi literatura voy a hablar del rock and roll, de elementos psicotrópicos, y lo que me causa un poco de intriga es leer esta obra que se llama 2 horas de sol, que parece que tiene temas sumamente diversos, y a mí me gustan las obras que tienen gran diversidad. No voy a decir aquí al aire todo lo que tiene esta obra, porque hay cosas que no se podrían mencionar, pero hay otras que sí quisiera brevemente decir todo lo que te puedes encontrar en este libro, que está en Acapulco, que tiene escenas en Acapulco. Drogas, violencia, un table dance llamado Tavares, ¿no? Una bellísima garza blanca, un té por 8 igualito a Octavio Paz, gran cantidad de referencias y rolas a grupos musicales, discotecas, hoteles de lujo, un presidente municipal chiquito pero picoso y hasta un huracán. Es un libro que creo que se antoja para leerlo y podría ser una recomendación para mí y para quienes nos están escuchando. A diferencia de Raúl, que prefiere no meterse al mar, a mí me gusta mucho meterme al mar y nadar hacia la profundidad del mar, perderme un poquito allí. Digo, no, quizá no me gustaría verme perdido sin poder ver tierra, sí me daría un poco más de miedo, pero a diferencia de Raúl, a mí lo que me da miedo son las alturas. Eso de pilotear aviones a mí me da más temor. Muy bien, quisiera hacer... bueno, es que también me gustan mucho las escenas desde arriba. Y si no me equivoco, me puede corregir Ceci. La bahía de Acapulco es la bahía más grande de toda América, ¿es correcto? Así es correcto, es Y correcto, es de las más eso grandes del también mundo. la hace un lugar muy especial y muy estratégico. Y por eso vale la pena, aunque a mí solo me gusta contemplarlo y no sentirlo, ver Acapulco o la bahía de Acapulco desde arriba. Mencionar brevemente a Ricardo Garibay como autor, aunque él nace en Tulancingo Hidalgo en 1923. Es interesante porque él es un periodista, ya habíamos hablado un poco de estas relaciones entre el derecho, el periodismo, creo que la década de los 70 también fue muy importante para Acapulco. Y bueno, pues este libro de Acapulco, Reportaje de Acapulco, es un libro polifacético porque tiene crónica, tiene periodismo, tiene guía de viaje, apuntos autobiográficos, crítica social y es un texto literario de gran calidad de este autor mexicano hidalguense que, insisto, aunque muchos de estos autores de los que hemos hablado no nacen específicamente en el estado de Guerrero, sí van a hablar de Acapulco o van a tener una relación con Acapulco. Pues Acapulco, acuérdense de Acapulco, la poesía que se ha escrito alrededor de Acapulco, el Flaco de Oro le dedicó mucho a Acapulco y hay que leer de Acapulco y hay que visitar Acapulco y hay que irse a portar bien a Acapulco. Correcto, sí, no es este lugar de relajo solamente, hay que portarse bien en Acapulco. Ya mencionaba Ceci al Flaco de Oro, Agustín Lara, por supuesto, con esta canción icónica. Y pues yo de mis recomendaciones ya se las hice. Yo lo voy a leer y leanlo también ustedes a José Agustín, 2 horas de sol. Yo lo que voy a recomendar es vayan a leer a Acapulco. Eso Y sí. a diferencia de lo que dice Ceci, no váyanse a portar También a mal, portar pero a mal. cuidar bien a De Acapulco. acuerdo. Porque si no, pues va a ser muy aburrido cuando nos invite Ceci a su casa. Oye, si nos invita otra vez, Pero, caray. Invitadísimos, lo que digo siempre yo. invitadísimos. Muy bien, pues vamos despidiendo ya nuestro programa, por favor. Pues muchísimas gracias, verdaderamente este programa para mí es entrañable. Acuérdense de Acapulco, lean a Tario y nos estaremos viendo la próxima semana. Gracias Alejandro Guarín que me ayudó con el guión de este programa.
Pues muchas gracias, como siempre, un gusto haber estado con ustedes en una emisión más. Y hablando de emisiones, no se olviden, cada miércoles salimos con una nueva a las 9 de la noche a través de Código Libre. Se despide de ustedes, soy Raúl Sanz, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Un servidor, Juan Carlos Padilla, también se despide. También, por favor, en las diferentes redes sociales, si hay algún programa de algo que quisieran ustedes que nosotros habláramos, también pueden hacernos la recomendación y podemos incluirla con mucho gusto. Nos despedimos, no sin antes agradecer a Inés Rendón y a Valeria Martínez por ayudarnos a que este programa sea posible. Nos vemos y escuchamos la próxima semana. Ultimátum.